Buenas noches. Agradezco que estéis ahí. ¿Proponéis alguna cosa? ¿Alguno? Ichiren gaso, shinkai gaso, usu gaso nasaño, usu gaso dairo, sosin gaso. No parece. Bueno, Uchi gaso. pues vamos a ver. Así como empezando una vez más por el principio, el budismo zen, ¿no? En el budismo zen no se trata de alcanzar ningún tipo de santidad o estado místico, sino de algo muy utilitario, de librarnos de influencias malsanas de la cultura aprendida. ¿Qué entiendo por malsanas? Culpas, prejuicios, falsos deberes, ilusiones, ambiciones, que no tienen sentido ni significación, sino en la persona que las padece, lo que es causa de sufrimientos. A ver, es muy importante que distingamos gustos, ilusiones, intereses sobre todo, propios, originales, distinguiéndolos de los adquiridos y pensados o sentidos de manera automática por el robot coleccionista de invitaciones, sugerencias, sugestiones. Importa mucho caer en la cuenta de eso, para no devaluar la cuestión de tal manera que nos parezca que o místicos o zombies, ni una cosa ni otra, seres humanos recuperados de la película de la existencia, samsara, de la película aprendida, lo que hace todo el mundo, lo común, lo vulgar, lo automatizado, el robot, el personaje. Bueno, se trata de ver eso y dejarlo caer, pero no convertirnos en zombies, en gente sin sentimientos, sin sensaciones, sin gustos, sin interés, sin pasiones. Más que pasiones, apasionamientos, diríamos, ¿no? Que ya lo regularizaremos, ya lo equilibraremos con otras prácticas. Así que se trata de dejar caer lo innecesario, lo copiado, lo que pertenece a la película. Así que las preferencias personales que procedan del personaje, de la persona, de la máscara, eso es lo que hemos de dejar caer, pero no nuestras grandes posibilidades. Porque en ellas está el gusto de vivir. De manera que huir de
la persecución de beneficios a toda costa, de ventajas, que son características de la enfermedad egocéntrica, junto a su destructividad. Claro, una cosa va con otra. Las ideas, los sentimientos, los hechos se interrelacionan según estas características. No importan las del momento. Cuando no importan las del momento, es que se trata de un programa. Y si se trata de un programa, ya estamos en manos de un robot. Se va cogiendo los más nuevos en la escucha, me estáis entendiendo, supongo. Así que, insistiendo, no se trata ni de mística, ni de zombies, ni santos, ni atontados, sino de gente en un estado de alerta y de identificación espontánea de lo falso, de lo que pertenece al ego robot, y que va a producir sufrimientos, porque no es humano eso. Independientemente de que la vida también esté salpicada de sufrimientos, como decía Buda. Nacer ya es un sufrimiento. La enfermedad, la muerte. No me cansaré de insistir en esta diferenciación. La película, el personaje de una película es una cosa, y la consciencia original, la consciencia que corresponde a nuestra verdadera naturaleza, es la que hemos de realizar. Y para eso seguimos las enseñanzas de un hombre tan listo y tan agudo y tan profundo como Buda y sus descendientes, que se dieron cuenta del enorme engaño y que nosotros hoy estamos en condiciones de reconocer que ese engaño era funcional, es decir, que ese ego en el fondo es un mecanismo que cuida de nosotros. ¿Y cómo cuida? Como el otro día explicaba, imitando las neuronas espejo, imitando, tomando nota, haciendo un banco de unas dimensiones increíbles de datos, de una realidad falsa realidad que nos ha tocado vivir, pero que tiene todas esas características que pueden ser útiles para que el cerebro nos conduzca por un camino de supervivencia. Pero la tragedia, el drama, está en que el cerebro no tiene criterio. Por eso nos equivocamos con facilidad cuando dependemos del cerebro. El cerebro ha cogido de todo, pero no sabe seleccionarlo. Está ordenándolo continuamente, día y noche, pero no sabe qué nos conviene más. Una demostración. ¿Por qué tantísima gente y en número creciente va padeciendo de estrés? Si el cerebro supiera valorar, en primer lugar, la vida, es decir, la salud, dispondría de algún mecanismo, todavía estoy en el cerebro, mecanismo, para dificultarnos las prisas, las ambiciones y toda esa serie de cosas que hacen de la vida una existencia sin vida.
o casi sin vida. Queda solamente el cuerpo, y el cuerpo constantemente utilizado para conseguir los beneficios y los logros y los objetivos de la ventaja, del tener más. El cerebro no sabe. Entonces hemos de desarrollar unas conciencias que están en nosotros, que son conciencia global, conciencia de unidad con todo el cosmos, que nos sugieran la lucidez en las intervenciones, en los hechos, en los sentimientos regenerados, en las emociones básicas bien alimentadas. Bueno, se va entendiendo, ¿no? Ya está roncando esta perra. ¿Se oye desde ahí? ¿La oís roncar? Bueno, eso es todo. Y ahí está. De aquí. Venga, venga aquí, para allá. Anda, venga. La naturaleza de la perra se ha dejado ganar la partida en la influencia con el hombre. Es decir, un perro que cuando duerme hace ruido es una presa fácil. Los lobos no roncan. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, la excesiva seguridad que tiene el perro dentro de la casa le lleva a descuidar un sistema de alerta básico. Si no tuviera tanta seguridad, si no estuviera tan cuadriculado por generaciones, estaría con medio cerebro alerta. Dormiría con el otro medio, como tantos animales hacen. Bueno, pues tenemos que desarrollar, los que queremos, tenemos que desarrollar ese estado de alerta por el que distingamos qué es lo que nos perjudica. Vamos a insistir sobre el tema. El éxito de los enajenados mentales en las televisiones, que esto suena como muy exagerado, pero veréis cómo lo es. Lo extremado es lo que tiene más éxito. Nos hemos dado cuenta de eso, ¿verdad? Lo más exagerado vende mucho, que se dice ahora. Y se añade, porque tiene más morbo, ¿verdad? Incluso compran gente de otros países que compran entre comillas, claro, alquilan gente que están emocionalmente desequilibrados, histéricos, o lo fingen muy bien estar. ¿Por qué? Porque nos impresionar de imprenta, porque nos impresionan este tipo de cosas. Y cuanto más nos impresionen, más dependemos de la cadena, y cuanto más dependamos de esa cadena, más nos machacan con anuncios por los que se pagan millones y millones y millones de lo que sea. Así que se trata de engancharnos. Acordémonos de las neuronas espejo.
Fijaos en este kanji. Este kanji es Shin-kyo, el espíritu espejo. Pero, amigo, el espíritu espejo en el Zen significa justamente lo contrario que el cerebro, que las neuronas espejo, que se quedan con todo para imitarlo. El espíritu espejo quiere decir que ya pueden pasar imágenes por delante del espejo, y más imágenes, que el espejo no se modifica. El espejo no cambia. El espejo no es impresionado. Esto es fundamental. El espíritu espejo. ¡Qué casualidad! En el Zen se utiliza lo del espejo para otra cosa distinta de la que en este momento la ciencia, la neurobiología, está asombrada y encantada. Las neuronas espejo. Mire usted. Nos están enseñando cómo entrar en conflicto. El dualismo se lleva a los extremos del descontrol. Los romanos se mataban entre sí, en el circo, mataban animales, ¡qué alegría! Y aplaudían. O bien opinaban con el dedito, ¡muerte! ¡Vida! ¡Qué democráticos! ¿Verdad? Y sigo con el tema. Muchos comentadores o periodistas de tercera, cuarta, quinta, de las televisiones y diarios posiblemente sean de los despiertos que se han dado cuenta de que todo es falsedad, lo cual, junto con una proporción inmensa de políticos, justifica sus pésimas conductas. Ya se han dado cuenta de que todo es falso y dicen, bueno, río revuelto, ahora puedo decir lo que me dé la gana, de quien quiera, no pasa nada. Bien. Continuando con esta dirección, ¿a quiénes llamamos cultos? A los que repiten frases de filósofos, poetas, literatos, teólogos, historiadores, completamente parciales, claro. ¿Y qué pretendían con eso? Que es la pregunta más interesante. ¿Qué pretenden con eso? ¿Qué es lo que andan buscando estos repetidores de frases, de citas, del famoso leitmotiv? Solo el saber vivir que al parecer tuvieran esos a los cuales imitan y repiten, solo el saber vivir, porque otra cosa sería una tontería. Y yo me pregunto, ¿es que lo tuvieron, lo tienen? Ese secretito de saber vivir, eso es lo que buscan, pero ¿lo tienen? Bueno,
¿Alguna preguntita? ¿Alguna afirmación? Que os haya sugerido estos comentarios. ¿No os ha sugerido nada? A mí sí. Por ejemplo, ¿qué es un asesín? Pues un asesín es tantear la puerta de entrada a la lucidez. O sea, qué calzado hay que llevar, qué ropa hay que llevar para subir la montaña como un viejo y poderla bajar como un joven. ¿Qué hay que llevar? ¿Por dónde se entra a estas veredas, caminos o planos? ¿Cómo se sigue la ascensión o la descensión? Eso es un asesino. Por eso hemos hecho ejercicios de concentración de la atención para nada, con ningún objetivo, solo el objetivo del que da las instrucciones, el objetivo de enseñar la entrada. Pero a la entrada, si somos ciegos, pues hay que tantearla, hay que tantear la entrada, poquito a poco, poco a poco. En los textos antiguos se describía esta circunstancia cuando un maestro enseñaba a sus discípulos con los ojos tapados a tocar las patas de un elefante. Y uno decía, pues es un rábano gigante. Y otro decía, pues es una columna. Y el otro decía, pues es un árbol. Y el otro, es como el cuento que yo suelo contar del bosque. Cada uno según su banco de datos interpreta. Ah, ya estamos en la película personal. Pues desde el punto de vista del Zen se trata de tocar y decir, a ver, patas de elefante. Ya está. Y entonces tu maestro te da en la cabeza con el Shipei. ¿Y por qué? Ya lo descubriremos. Yusui. Gaso. Esos programas de los que hablas a esta le sugiere que tienen tanta audiencia porque viendo las miserias de los demás uno se olvida de sus miserias, no lo pregunta. Esos programas de los que hablas a esta le sugiere que tienen tanta audiencia porque viendo las miserias de los demás uno se olvida de sus miserias. Pero esa psicología tan superficial no nos interesa, porque no nos lleva a ningún sitio. Interesa más esto que os estoy explicando, un significado más profundo. Y cuando deis 3 pasos más hacia la profundidad, no explicaré más. Porque ya no hacen falta explicaciones, porque ya tiene cada uno su experiencia lúcida. Es muy sencillo, pero claro, si insistimos en interpretaciones egóticas y en seguir hablando, pues entonces la pelea dualística no acaba nunca. Y lo que hacéis es debilitaros, perder el tiempo. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario? Yusui Gaso.
No se pasa de una psicología superficial a otra más profunda y a otra más profunda y a otra no psicología fácilmente, en 3 días. Tenemos que tener paciencia, ¿eh? Estamos desandando un camino. Desandando un camino. Por ahora no estamos familiarizados con las patas del elefante. Y llegará un día en que será familiar el elefante, será lúcidamente identificado, sin esfuerzo. Más comentarios. Isidro. ¿Quién? Isidro. Paciencia. Isidro sigue desarrollando la paciencia. Es un buen camino para encontrar el portal. ¿Alguien más hay por ahí, como decía el chiste aquel? Bueno, muy bien. Tú tírate y 10.000 millones de ángeles te recogerán. Gracias, pero ¿hay alguien más por ahí? Despertemos o vayámonos a la cama. ¿Nada? Sí. Bien. Invitado. Hombre, un invitado que habla. Cuando has comentado lo de la guerra y el estado de alerta, el otro día hubo un terremoto cerca de aquí. Me llega ahora. Y lo noté ligeramente. ¿Y no te emocionó? Algo despertó en mí. Despertó, vaya. Gracias. Vaya, una palabra misteriosa. Algo despertó en mí. Qué fácil es hablar, ¿eh? Sin decir nada. Anécdotas intrascendentes, no conducentes. No conducentes. Se llevan tiempo y energía. No me has dicho nada. ¿Alguien más? Sí. Invitado escribe: Uy. Un miedo que no da miedo, sino alerta. Bueno, eso está un poco mejor. Pero yo te he preguntado si no te produjo alegría. Recuerda. El miedo es la traducción de una emoción muy elaborada, muy egótica. O puede ser muy original si te encuentras con un tigre. O con un temblor de tierra y ves sus efectos y no pasa. Si tienes mucho apego a la vida, pues entonces tienes miedo, un miedo antiguo, un auténtico miedo. Bueno, pues a mí dos terremotos fuertes que he vivido en Japón me producían una enorme alegría, no lo puedo explicar. El percibir la fuerza de la naturaleza, y ahora pues me dan ganas de hacer asociaciones fáciles para ti. Si esa fuerza la tiene la naturaleza, yo también. Gisai, Anne-Marie, Cristina que no está, ¿Para qué más preguntas ni más comentarios? Estamos dando un gran rodeo. Bueno, vamos a ver.
invitado. Algo más sobre el temor. Por ejemplo, el temor de ser distintos. Si tenemos la necesidad de continuar nuestra propia evolución, es decir, si iniciamos el camino del Zen, del autodescubrimiento, de la autoayuda, de como quieras llamarlo, de la lucidez, tenemos miedo o tienen miedo algunos de ser distintos, de meterse en lo que entienden ellos como gran problema de continuar su propia evolución. En ese caso es un protector para los escasamente decididos al cambio, a experimentar lo que haga falta, que por otro lado no es más que un prejuicio, no es temible en ningún aspecto y sí al contrario. ¿Se ha entendido? O sea, si tienes miedo, retírate. Tu ego está pudiendo. No te va a dejar trabajar. ¿Algún comentario sobre esto? Sobre invitados, sobre antes. Tú léelo, ya te diré yo. Que luego se quejan de, pero es que no me leyó y no te enteraste de que decía una cosa muy interesante. Ya, venga, anda, tú léelo y ya lo estimaré yo o les doy una manzana. Claro que sí, eso es, alegría y sentimiento de estar vivo. Bueno, aplausos, aplausos. A Marí, se corre el riesgo la persona. Ya estamos, riesgo. La persona. Haz un seguro, Anne-Marie. A ver, hija, a ver, ¿qué riesgo? La persona lúcida de sentirse superior al que vive a través de su ego. Claro, los primeros pasos en el camino, pues nos ponen muy contentos, porque estamos comprendiendo lo que la mayoría no comprende y entonces nos sentimos superiores. Muy bien. Pues ahí tienes una trampa que si caminas sola es muy fácil que caigas en ella, pero si caminas junto con otros, pues vais encordados, como a subir una montaña, cogidos a las cuerdas, todos de la misma cuerda. Si se cae uno, no se cae el otro, o se caen tres. Hay que admitir riesgos, hay que experimentar el desapego hacia cualquier cosa de tu existencia. No lo llamaré de tu vida, diré de tu existencia, de tu película. Y como es de tu película, la mayoría no tienen entidad ninguna, no existen, son ilusiones de la película. ¿Se entiende, Anne-Marie? Y los que os planteáis estos pseudo problemas, que se comprende que os los planteéis, pero son falsos problemas. Espero contestación. Sí, gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere hablar de sus miedos? Fijaros que la recomendación que hago siempre es la misma. Si personalizáis sobre vosotros o sobre mí o sobre Soken, ya estamos en el terreno del ego. El camino es una práctica impersonal, imparcial. Tratemos de llevar lejos esa instrucción. Imparcial. No opino, no tengo opinión. Que me desvío. Nada de iniciativa privada. Eso es capitalismo.
Esto no es un negocio. No se trata de ganar nada. Ya lo tienes todo dentro. No intentes ganar, no intentes encontrar la verdad. Si encuentras a Buda, mátale. No hay ninguna verdad. Todos son conceptos, ideas, inventos, engaños. Pero detrás de eso hay una percepción de la unidad de todas las cosas que es nuestra propia mente. Es decir, Buda, la budeidad. Y eso hace que emerjas como ser humano, ocupes un lugar en el cosmos, se realice tu naturaleza y veas las cosas tal y como son. Fíjate qué sencillo. Ver las cosas tal y como son, porque como las ves ahora, no son. Son traducciones de tu ego, de tu película, personal. A la mayoría no le interesa pasar esta página y ver qué dicen las instrucciones de la siguiente página. Bien, punto suyo. Pero al que le interese, que tome buena nota. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna afirmación desde la propia práctica de esto que estoy diciendo? La charla de hoy es especialmente crucial. Crucial, Carrefour, encrucijada. Derecha, izquierda, delante, atrás, arriba, abajo. Las 6 direcciones. ¿Lo dejamos entonces? Dejémoslo. Otra pregunta. ¿Puede uno estar estimulado, vital, sin ilusiones de película? ¿Sin deseos de película? Es decir, ¿qué quiere decir de película? Quiere decir adquiridos, previos, acostumbrados, programados, condicionados. Ah, pero son míos. No, no son tuyos. ¿De dónde los has sacado? Si no tienes experiencia directa de la realidad, no eres más que un lorito, un vocero, un repetidor. Neuronas espejo. Aprendizaje. Ambiente. Cultura. Así que insisto en que lo normal es tener deseos. ¿Pero cuáles? ¿Cuáles desprovistos de una gran proporción de egocentrismo? De proyecto para conseguir algo de beneficio. ¿Dónde está la independencia de eso? Hace poco uno me escribía y decía, si estamos condicionados por los genes, estamos condicionados por el ambiente, estamos condicionados por el aprendizaje, por nuestros padres, por nuestros abuelos, por nuestros tal, ¿qué es el libre albedrío? ¿Qué es el libre albedrío, oiga? Pero cientos y cientos de años de luchas, de muertes, de batallas para
el libre albedrío. Ay, ay, ay. ¿Y cómo saber que los deseos son ilusorios, son irreales, están condicionados, programados, adquiridos, etcétera, por el robot? Pues cuando no se depende de ellos. Cuando se ama a alguien con desapego, lo venimos repitiendo, charlas y charlas, cuando su desaparición o su marcha no nos afecta. No hay pérdida, hay un acontecimiento actual. Para amar de veras hay que haberlo perdido antes. Lo mismo, es decir, no hacerse ilusiones. Si alguien no lo ha entendido, que pregunte. Es decir, si no dependemos de ellos, comprobamos que la vida ocurre segundo tras segundo en cada momento presente, con pasión altruista, impersonal. Ay, eso es muy difícil de explicar, eso es una experiencia. Con interés o con desinterés, en muy distintas medidas, no hay un segundo igual a otro, y hay que montarse en ese caballo. No en una cinta repetidora, como una película, porque eso está muerto. Esto significa no esperar nada, no querer nada, no buscar nada. Como decía antes, matar al Buda, si te lo encuentras. Que nada interrumpa tu presente, en el sentido de volverte a tu pasado o volverte a tu futuro. Ninguna de las dos cosas existen. No existen. En fin, traumático para algunos. Alguna cosilla se ha removido por ahí. Nada, incólumes. Y siguió, sí. Removido. Removida. Removida. A remar por la vida. Kusubas. Otra cosilla. Ya está el amigo Luis. Me parece difícil. ¿El qué? Lograr ese desapego. Seguimos con la equivocación manifiesta de que somos tan engreídos y orgullosos que creemos que lo tenemos que conseguir con nuestro ego. No, señora, usted no cree en su propia naturaleza, entonces. Ninguno podríamos conseguirlo con nuestro ego. Estoy hablando del origen, estoy hablando de la fuente,
Estoy hablando de 4.000 millones de años que nos constituyen, que tienen todas las preguntas y todas las respuestas. ¿Cómo voy a depender de un ego que tiene 40 años, 50, 70? Es de tontos. Tu ego se puede convertir en un aliado. Tú ponte en situación. No dejes que tu ego te corte el camino. Sé intolerante con las personas o las situaciones enajenantes, no conducentes. Pero continúa remando. Rema, rema, rema. Hoy es que yo no sé remar, rema. Es que me entra agua en las gafas, rema. No busques excusas. Si te las crees, te ahogas. Es decir, vuelves a la rueda del karma, vuelves a la rueda de los sufrimientos interminables, repetidos, quejicosos. Ay, qué mala suerte tengo, ay, qué malos son los demás, ay, cómo me duele, ay. Sí, escríbele a alguien para que lo cambie. Kusugaso y Chinen. Puedo entender que no haya pasado y que no haya futuro, que solo exista presente, pero no puedo entender que alguien a que quiero no sienta su pérdida. ¿Y qué quieres que te diga? Si vuelves a hablar en futuro, puedo entender el pasado, puedo entender el futuro, y me hablas del futuro. Te has confundido, no sabes lo que has dicho. Reflexiona un poco. Sobre lo que has dicho, verás que es una contradicción. Puedo entender el pasado y el futuro, pero en el futuro, si a alguien que quiero, ¿tú qué sabes si le vas a querer en el futuro? ¿Tú qué sabes si tú no te vas a morir enseguida? ¿Tú qué sabes si no te pueden pasar millones de cosas que le pasan a millones de personas? Con lo cual hablar es seguir perdiendo el tiempo. ¿Te parece que uno de los perros necesita algo? Esto es el paseo del Dharma. La realidad te trae constantemente motivos de aprendizaje. Las costumbres. Este perro llamado Luis está apegado a la situación de estar conmigo y me está dando la lata, me está rascando la puerta. Apego, costumbre, condicionamiento. Hay que romper el condicionamiento. Con la pala esa de matar moscas, pues le he dado en toda la cabeza. No va a sangrar, pero no creo que lo repita. ¿Entiendes? ¿Cómo darte tú con el matamoscas? No escuchando a tu ego. Tu ego puede hacer las películas que quiera. Todas son falsas.
Es que pude... Que no, es falso. Atiende a lo real. Y lo real ocurre momento a momento. ¿Qué más quieres? No se puede ser más rico. ¿Estáis ahí? No os veo. Este barco se mueve. Soquén, al timón. Este barco, no lo notas. No te mareas. Y tú también te mareas. Ay. Era una tempestad, era un terremoto. Pasó. ¿Qué decía alguno por ahí? Tienen gaso y gaso. Gaso. ¿Qué querrá decir eso? Gaso. ¡Qué momento! Oye, qué momento. ¿Eh? ¿Habrá réplicas? Pues claro. Y Sirio, aplausos. Gasolina. Nunca me habían llamado gasolina. Aplausos al que escucha y usa. Al que dice gaso y pasó, no. Bueno, sigamos. Ichi. Recordaréis que os he comentado con asombro, por mi parte, que las plantas de interior convierten los estímulos artificiales en naturales. Es decir, las plantas de interior están separadas del exterior y seguramente perciben muchísimas cosas del exterior. Pero, al parecer, los ruidos de los, ¿cómo se llaman? Los electrodomésticos, los ruidos de la televisión, la voz de la señora de la casa y de los niños, el perro, el gato, las moscas, no sé qué, todas esas cosas las convierten en naturales. Es decir, les sirven como estímulos, semejantes al viento, a la lluvia. ¿Y si eso lo puede hacer una planta? ¿Nosotros no? No me lo creo. Eso es confiar en la propia naturaleza. Ella manda. ¿Qué tengo yo que decir? Es que no se demuestra escuchando, mirando a tu alrededor. Claro, los que vivís en un bloque, ¿qué vais a ver? ¿Qué vais a escuchar? Pues se quita de en medio, cabrón. Bien, entonces, después de tantas explicaciones, tenemos un cerebro flexible. Eso está claro, ¿no? Flexible. Es decir, capaz de producir cambios, como las plantas. Ya, pero en la onda adecuada. Decir que un cerebro es flexible quiere decir que es impredecible, que es inseguro a un nivel profundo, porque a un nivel superficial lo único que hace es repetir, imitar. Por lo tanto, necesita estímulos frecuentes y de diversos tipos. Y no sé lo que digo cuando digo tipos, lo pongo entre comillas. Tipos. No existen palabras para todos los tipos de estímulos que un cerebro tan desarrollado como el humano potencialmente necesita. Y que seguramente tales estímulos tienen mucho que ver con todo lo que no comprendemos ni nos explicamos. Ejemplos tontos.
Por ejemplo, necesita novedades. El cerebro necesita novedades. Biológicamente hablando, necesita novedades. Pero las novedades se pueden encontrar en las variaciones de forma de los objetos de consumo. Qué idiotez, ¿verdad? A mí me parece que no. Si una planta puede convertir en natural, en alimenticio para ella, el ruido de la televisión, mi cerebro puede convertir en pseudo real los cambios de forma de los objetos de consumo. Esa es su naturaleza, entre comillas. Un cerebro necesita dosis de repugnancia y de terror, que podemos encontrar en las televisiones, en la sección de sucesos, desgracias, películas de miedo, de sangre, de tortura, etc. Un cerebro necesita placeres y satisfacciones, pues la imaginación ofrece productos de este tipo e igualmente las revistas, películas, televisiones, culebrones, etc. ¿O es que no vamos a utilizar los datos de la ciencia que dice que si un cerebro ve sufrir a Asoken, se estimula el área de mi cerebro como si me estuviera sucediendo a mí? Un principio de empatía, de defensa, de grupo, de cohesión, que puede estar más o menos debilitado. Un cerebro necesita repeticiones de lo conocido, como la existencia convencional en múltiples anécdotas miles de veces ya nombradas. ¿Y todo esto por qué? ¿Todo esto por qué? ¿Por qué el cerebro necesita todo esto? Yo no estoy seguro, me suena, pues, a una reprogramación convencional, a una gimnasia funcional, a una puesta a punto neuronal. Comprendo que parece ciencia ficción, y quizá lo sea, pero unas cuantas cositas que hemos dicho aquí, a los pocos meses o años han venido estudios científicos a corroborarlas, y así ha venido ocurriendo con los maestros zen de la antigüedad. Y si no, ¿por qué los físicos se quedan tan extrañados de cosas que se dicen en el zen? Los que hayáis leído mis libros habéis leído reseñas de ese tipo. A mí me suena a necesidades biorrobóticas. En las que el cerebro puede estar dando vueltas con repeticiones, es decir, os cargo de que estas necesidades y otras muchas que no me he puesto a pensar o a recordar o a inventar, que estas se encuentren por todas partes de lo convencional y que con eso pues la gente viva años, O sea, no hay que practicar el zen para llegar a los 80 años. La media ya está en 80 años de supervivencia. Un poco más en las mujeres, 83. Así que el cerebro y el cuerpo pueden reciclar una enorme cantidad de estímulos. Es decir, el zen no es para cualquiera, es para el que tenga una intuición de necesidad de realidad, de realización. El que se crea la película
que se la crea, es su asunto. Pero ¿cómo sale del hoyo el que no se cree la película? Pues para eso estamos nosotros, para esos. Así que el cerebro es flexible para poder adaptarse, que es una idea bien darwiniana, ¿no? Ahora un pero. No debemos fiarnos de los deslumbramientos de los primeros meses de la práctica del Zen. Por las mismas razones. Porque a lo mejor nos creemos lo que pensamos y estamos muy verdes. Interesante, ¿no? Cuando menos interesante. Fíjate lo importante que es cuidar de los estímulos que llegan a nuestro cerebro. Administrarlos, saberlos administrar. En charlas pasadas he hablado de las emociones básicas y de las alimentaciones adecuadas, los aprendizajes adecuados a la atención de las necesidades básicas, de las emociones básicas, no de los sentimientos, que son las traducciones que el ego, la cultura, hacen de las emociones. Eso no me sirve. Un ejemplo más. Os recordaréis que esto es una frase que he repetido muchas veces. En un reportaje sobre Gaudí, al parecer él dijo: la originalidad consiste en volver al origen. Otro perogrullo. También dice: seguir a la naturaleza es la manera de continuar la creación divina. Él no estaba muy convencido de divinidades, pero al parecer los que tenían el dinero para las edificaciones sí tenían prejuicios religiosos. Así que la naturaleza, que seguir a la naturaleza podíamos dejarlo en es una manera de continuar en la naturaleza. La obra de Gaudí es una obra geológica y orgánica. Es decir, Capadocia, los miles y miles de montículos con gorrito que habéis visto con una piedra arriba, llenos de cuevas, de gentes que vivieron y de multitud de decoraciones, pinturas en esas cuevas, zonas de Marruecos, zonas de Barcelona, también con una geología semejante de rocas que recuerdan o sugieren organismos vivientes de 4, 5 o 7 patas. Al parecer este hombre se obsesionó con esa pasión de continuar su propia evolución de una manera excesivamente polarizada. Lo digo para los que tienen aficiones artísticas de ese tipo de habilidades, pues que la gran inspiración no puede estar más allá de la naturaleza. Está en la naturaleza. El problema es saber observar esa naturaleza. Mira, parece que me meto el dedo en la nariz y estaba señalando a la naturaleza. Pues mi dedo sabe más que yo. Bueno, mi última chuleta, pero antes, si queréis preguntar algo, afirmar algo.
En caso. Vale. Preguntar algo, afirmar algo, descubrir algo, colaborar en algo. ¿Sabes dónde estás, verdad? No. ¿Cuántos hay ahora? 23. Mismos que al principio, ¿no? ¿Quiénes son los últimos? Siku, Gen, Suso y Fuso. ¿Qué? ¿Nada? Y María, que tampoco está. ¿María? No, María. Ya lo sé que no está. Shinkai. Mañana es el día de los animales de laboratorio y en contra de estas prácticas crueles con ellos. No hay remedio, no hay remedio. Y por favor, no me mandéis reportajes, noticias, anécdotas, porque no las leo. ¿Qué? Vamos a la última. El orden de las cosas. Esta es una expresión también muy budista. En el Zen se utiliza. La naturaleza propia evoluciona con las edades. No resistirse. A ver, la naturaleza propia evoluciona con las edades. No tener en cuenta los ritmos naturales, olvidarse de los cambios, es ignorancia. Wu-chi. Porque es sustituirlos por la atención a los objetivos del ego. Y algunos preguntan, ¿y cómo evolucionar junto a nuestra naturaleza? Pues, ¿qué haces tú en invierno? ¿Y qué haces en verano? ¿Y qué haces en primavera? ¿Y qué haces en otoño? Te adaptas, ¿no? Te adaptas cambiándote de ropa, con las comidas que se producen en los alrededores, miras el cielo con más frecuencia en unas épocas que otras, en otras vas al monte o a la playa, en unas haces más ejercicio que otras. Eso es, adaptarse a los ritmos naturales. ¿Y cómo evolucionar junto a nuestra naturaleza? Bueno, pues no resistiéndonos y con lucidez suficiente para observar los cambios, no lamentarse de los cambios. Un ejemplo, de jóvenes, el objetivo más placentero que ocupa la mente es lograr el orgasmo. ¿Verdad que sí?
Pasando el tiempo son las sensaciones las más placenteras y las que alargan el juego. ¿Ve que sí? Más adelante la genitalidad se incorpora a los sentidos, ya no hay objetivo de generación, pero nuestra naturaleza nos da una especialísima sensibilidad. ¿Ve que sí? Finalmente, solo el contacto en la quietud, en la calma, une cuerpo y espíritu, y a veces solamente la proximidad. No os preguntaré que sí, porque hay pocos que tengáis edad suficiente para las últimas. Pero no resistirse, observar, no quejarse tanto de todo. Y mis chuletas se han acabado, empiezan las vuestras. A ver vuestras chuletitas. Os habéis dormido, os habéis dormido, os habéis dormido, os habéis dormido. Qué ronquidos se oyen desde aquí. Nada, ¿eh? Pero nada, nada, ¿eh? Es una maravilla esto. Pero nada, 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 nada. ¡Qué progreso! ¿Eso qué? ¿No estás extrañado? Yo estoy chocado. Sí, ya vi. ¡Sí! Yisai. Yisai, a ver. Verso 2. Por intuir la belleza de la propia naturaleza. Por intuir la belleza de la propia naturaleza. Bien. Bien, bien. Eso. No se entienden bien las instrucciones del asesino en el correo manuscrito. Trae galletas. Dosin. Daitai Sampai por transmitir el Dharma. Sobó Gasno. Y Chiné. Se me fue el sonido y se paralizó la imagen. Gracias a todos y hasta el próximo día, que es el lunes, ¿no? Sí.